esperanza está en Dios hasta el final. Esta noche quiero que pensemos, antes de tomar un tiempo para orar al Señor, sobre un estilo de vida que Dios quiere que llevemos, un estilo de vida. Quiero que leamos juntos el Salmo 40. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Salmo 40. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer estos primeros versículos. Salmo 40, versículo 1 hasta el 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Amén. Yo quiero que pensemos, hermanos, en esta noche en 4 elementos muy importantes en un estilo de vida que es de bendición. Y aquí están en estos versículos que hemos leído estos 4 elementos importantes. El primero dice: pacientemente esperé a Jehová. Y esta es la fe. El segundo elemento precioso que tenemos para este estilo de vida es la oración. Dice: se inclinó a mí y oyó mi clamor. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ese es el segundo elemento precioso en nuestra vida. El tercer elemento precioso en el estilo de vida es que si las 2 anteriores están en nuestras vidas, vamos a estar rodeados de milagro tras milagro, presencia de Dios, acción de Dios en nuestra vida. Dice el versículo 2: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y el cuarto elemento precioso es la alabanza y la acción de gracias a Dios, que dice el versículo 3: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Entonces son estos 4 elementos sencillos que quiero que los guardemos en nuestro corazón. Quiero que recuerdes la fe, diga conmigo fe. Segundo, oración, milagros y alabanza. 4 elementos que Dios nos permite estar rodeados para poder disfrutar de un estilo de vida de bendición. El primero es la fe. Dice: pacientemente esperé al Señor. La definición de fe en la palabra de Dios dice: fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Por eso dice aquí: pacientemente esperé. O sea que el salmista estaba con fe, había clamado al Señor. No había ocurrido todavía lo que él estaba esperando, pero ya por fe lo estaba viendo. Esa es la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es indispensable para nuestra vida
El Señor dice en Marcos capítulo 11, versículo 22. El Evangelio según San Marcos capítulo 11, versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El Señor les dijo: tened fe en Dios. Qué bueno que el Señor nos recuerda esto, porque la fe no es en el hombre, la fe no es en un cuarzo, la fe no es en una cosa material, es en Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hacedor de maravillas, el que todo lo puede, porque para Él no hay nada imposible. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, tener fe en Dios. Pero ¿cómo tenemos fe en Dios? La palabra de Dios nos habla de como niveles de fe. Habla en la palabra de Dios de hombres faltos de fe, hombres sin fe, hombres de poca fe, pero también habla de hombres de gran fe. ¿Cómo hago yo para tener esa fe en Dios? La clave nos la da la palabra de Dios. Tenemos que aprender a quitar los ojos de las circunstancias y de los imposibles y mirar a Dios y mirar las posibilidades. Esa es la forma de tener fe. Quitar los ojos de las circunstancias y los imposibles y mirar a Dios y mirar la posibilidad con Dios. Cuando el Señor le dijo a Pedro: ven a mí, y él fue caminando sobre las aguas hasta donde estaba el Señor Jesucristo, él estaba mirando a Cristo mientras que estaba caminando sobre el agua. Pero dice que tan pronto como Pedro se dio cuenta de que el mar estaba turbulento y que las olas se venían encima de él, y él se puso a mirar lo que estaba alrededor y quitó su mirada del Señor Jesucristo, inmediatamente se hundió. Cuando nosotros colocamos nuestra mirada en lo que nos rodea, en las circunstancias, en lo que parece a veces oscuro, y quitamos nuestra mirada del Señor, nos hundimos. Cuando nosotros colocamos nuestra fe en el Señor, allí se producen los imposibles. Cuando el Señor sanó al hombre que estaba ciego, la gente decía: esto es imposible, que una persona haya nacido ciega y ahora vea. Y le preguntan a los padres, y le preguntan a él, y le preguntan a la gente que qué fue lo que pasó, que cómo es que está viendo, que este no era el ciego que se colocaba en tal parte. Y fueron y le preguntaron a él. Le dijo: ¿es cierto que tú eras el ciego? Dijo: sí. ¿Y cómo te sanó? Dijo: no sé, pero una cosa sé, que yo habiendo sido ciego, ahora veo. Ahora veo. Porque no hay nada imposible para el Señor. Mis amados hermanos, tenemos que aprender a tener fe, a no dudar en el corazón, en el espíritu. Yo quiero decirles algo que yo veo en la palabra de Dios. La parte espiritual controla la parte material, porque la parte material es una autoridad menor, y la parte menor se tiene que doblegar ante la autoridad mayor. Cuando nuestro cuerpo, nuestra materia
controla a la parte espiritual de nuestra vida, entonces perdemos la fe. Pero tenemos que aprender a dejar que el espíritu que Dios ha puesto en nuestras vidas controle la parte material. Para que ocurran milagros, tenemos que ver la voluntad de Dios que Él quiere transmitir a nuestro espíritu, a nuestra vida. Y el Señor dice en su palabra: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y la palabra de Dios dice que ninguno que pida dudando debe pensar que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, los que van tanteando, vacilando, temerosos, con demasiada cautela, que creen a medias, quiero decirles una noticia: nunca verán el poder de Dios a través de los milagros, porque sus mentes y sus espíritus están divididos y proyectan semillas de fracaso, de incredulidad. El Señor le dijo a las dos hermanas de Lázaro: Lázaro llevaba ya varios días de muerto, y el Señor iba a ir a resucitarlo, y ellas estaban llenas de incredulidad. Y el Señor les dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y el Señor les dice a estas dos mujeres: ¿no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Libro de los Hebreos, el capítulo 11, está una lista que se llama los héroes de la fe. Y allí empieza a nombrar uno por uno de los héroes de la fe, de los que creyeron en el Señor, de los que han creído al Señor, le han creído: Abraham, Moisés, Josué, Moisés, etcétera, todos los profetas. Y allí hay un versículo que dice, el versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el primer elemento en un estilo de vida, de poder, de bendición para nuestras vidas, es la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe andamos, no por vista, declarando la grandeza y el poder de Dios. Y siguiendo el orden ahí del Salmo 40, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Segundo elemento de este estilo de vida es un estilo de una vida de oración. La oración, hablar con Dios, es estar ante la presencia de Dios. Orar es desarrollar una relación íntima con Dios. Es entrar ante el Señor para interceder delante del Señor por amigos, por la familia, por los vecinos, por la nación. Pero algo que pasa cuando estamos orando es que nos humillamos delante del Señor. Reconocemos que necesitamos el perdón de Dios y la pureza de nuestro corazón, y nos permite reconocer que nuestra confianza está en el Señor. La Biblia señala muchas bendiciones, muchos beneficios de la oración. Y por eso, a través de toda la Escritura, encontramos que el Señor nos dice: orad, orad sin cesar, orad siempre y no desmayar. Clama a mí y yo te responderé, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a través de la Escritura encontramos que cuando oramos hay beneficios. Voy a señalar algunos: victoria en las batallas de la vida, liberación de los enemigos.
Hay enemigos. El salmista David habla mucho de los enemigos, pero la oración nos libera de los enemigos. La oración nos trae un entendimiento espiritual. La oración trae fortaleza y bendición a nuestras vidas. La oración nos da dirección en que nosotros debemos ir con respecto a una decisión. La oración nos da autoridad sobre Satanás y sobre toda fuerza de maldad y sobre toda trama del enemigo y sobre toda artimaña del enemigo. La oración nos da autoridad. La oración nos da poder en nuestro corazón para recibir todo lo sobrenatural de Dios. La oración nos ayuda a tomar las mejores decisiones. La oración es preciosa. ¿Cómo no voy a hacer yo de la oración parte de mi vida, un estilo de mi vida? Si hay algo que los discípulos le dijeron al Señor, no fue enséñanos a predicar o enséñanos a sanar a los enfermos. No, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y el Señor allí empezó a hablarles sobre cómo se debe orar. Tercer elemento, cuando está la fe y la oración, el Señor hace milagros. Dice, me hizo, versículo 2 del Salmo 40, sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Yo no sé si aquí hay personas que se han sentido así, pero la persona, cuando hay una enfermedad o una enfermedad terminal o una situación difícil en su vida, en su corazón, se destruye su hogar, cuando hay crisis emocional o económica o una situación personal, cuando hay dificultades en las relaciones de su casa, cuando parece que todo se hunde, no está bien la economía, no está bien la parte emocional, no está bien la salud, fuera de eso no aparece Dios por ninguna parte, la persona siente que se está hundiendo en una arena movediza y siente que se está hundiendo y que se está ahogando y que no hay nada que hacer. Pero aquellos que piensan en el Señor, en medio de esa situación, en medio de esa enfermedad, en medio de esa crisis, dicen, yo voy a clamar al Señor, yo voy a orar al Señor, yo voy a inclinar mi vida delante de Él, voy a humillarme. Y dice la palabra de Dios que el Señor oye la oración y escucha el clamor de sus hijos. Cientos de versículos en la palabra del Señor que nos animan a orar. Echa sobre el Señor tus cargas y Él te sustentará. Hay cargas que nosotros no podemos llevar. Ahí está el secreto de un estilo de una vida de bendición. El Señor nos dice siempre, tú no tienes que llevar las cargas. Tú no tienes que llevar las cargas. Déjame, yo las llevo por ti. Pero nosotros a veces no le soltamos las cargas al Señor. Cuando le soltamos las cargas al Señor de lo que nos está angustiando, y creo que Dios está obrando y empiezo a vivir en ese estilo de vida declarando que el Señor hace la obra, hermano amado, allí empieza el Señor a sacarme del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Luego dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Milagros del Señor. El Señor sana al enfermo. El Señor levanta al caído.
El Señor libera al que está oprimido. El Señor da paz al que está intranquilo. El Señor restaura la relación del que ha sido rota. Ese es el Señor cuando nos acercamos a Él. Pero qué bueno que David nos da una enseñanza preciosa cuando hemos experimentado que ahora el Señor nos ha sacado del pozo de la desesperación y ha puesto nuestros pies sobre peña. Eso quiere decir seguridad. Enderezó mis pasos. Eso quiere decir que el Señor nos ama, que nos ha perdonado, que nos ha restaurado. Enderezó mis pasos, quiere decir, sin darme cuenta me fui torciendo y me fui saliendo, y sin darme cuenta resulté en el lodo cenagoso. Allí estaba, pero el Señor enderezó mis pasos, me perdonó, me restauró, me sanó, me levantó, pone mis pies sobre peña, endereza mis pasos, me perdona. Yo lo recibo en mi corazón. Entra el Señor a ser parte de mi vida. Ahora el Señor quiere que yo participe en su fiesta y me entrega la invitación. La invitación del Señor es muy sencilla. Es recibir la invitación de Él. Y la invitación para poder entrar a la fiesta es entregar nuestra vida al Señor, entregar nuestra vida a Él y recibirlo en nuestro corazón. Porque Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, luego dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El salmista nos enseña que no podemos quedarnos callados cuando el Señor ha hecho un milagro en medio de nosotros. No podemos quedarnos callados. Puso mis pies sobre peña, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Estos versículos, algunos estudiosos dicen, esa es la posición de una persona, o es la personalidad o la situación en que entra una persona cuando está en depresión profunda, en angustia y en ansiedad. Se siente en un pozo de desesperación, en un lodo cenagoso. Pero el Señor lo saca de allá, hace el milagro, sana, restaura, provee, levanta, libera. Pero no se queda allí, sino el que ha sido libre, el que ha recibido el milagro de Dios, ahora en su boca hay un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y ese es el cuarto elemento de un estilo de vida. Seamos hombres y mujeres que le demos acción de gracias a Dios. Seamos hombres y mujeres que alabemos al Señor. La alabanza a Dios. La alabanza a Dios no es simplemente decir alabanza, alabanza, o no es simplemente decir gloria a Dios. El Señor quiere que vayamos mucho más allá. La alabanza es expresiones, o son expresiones de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, por algo que Dios ha hecho. Si usted alaba a una persona, usted no le dice a esa persona alabanza, 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 sino usted se acerca a esa persona y le honra, le dice: hombre, qué gran amigo eres tú, qué bueno eres tú, gracias por haberme ayudado, gracias por el consejo que me diste, gracias por aquella invitación, etcétera. Si usted va donde está una persona que tiene un bebé
y le dice, si está alabando a su bebé, le está diciendo, su bebé es precioso, tiene unos ojos muy lindos, se parece a la mamá o al papá. Y entonces allí está alabando. Cuando nosotros alabamos al Señor, estamos reconociendo atributos del Señor. Estamos reconociendo la grandeza del Señor por lo que Él ha hecho. Nunca nos olvidemos en nuestro estilo de vida de darle la gloria a Dios. Amén. De darle las gracias al Señor. Cuando el Señor sanó 10 leprosos, dice que le pidieron al Señor que los sanara. Y el Señor les dijo, vaya y preséntense al sacerdote. Era la tradición, porque el sacerdote era el que daba el documento donde declaraba que estaban sanos. Y fueron y se presentaron al sacerdote, y el sacerdote dijo, están sanos, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que cuando iban en el camino, ellos se dieron cuenta que fueron sanos. Y de los 10, uno se devolvió a donde estaba el Señor Jesucristo para darle las gracias. Parece, hermanos amados, que el 10% es el porcentaje de los que le dan gracias a Dios cuando Dios hace un milagro. Ojalá ese porcentaje cambie y podamos honrar al Señor y darle las gracias a Él con todo el corazón. Amén. Voy a terminar leyendo algunas porciones de los salmos que nos animan a adorar al Señor. El Salmo 33, versículo 1 dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. El Salmo 47 dice que nos invita a adorar al Señor. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. El Salmo 66 nos dice en este salmo: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, y toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. El Salmo 100, precioso salmo, también que nos anima a adorar al Señor. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por último, el Salmo 145 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Aleluya. Cada día un estilo de vida, un estilo precioso, una vida de fe, una vida de oración, una vida de cada día a la expectativa: Señor, ¿con qué me vas a sorprender hoy?
¿Cuál es el milagro que tú tienes para mí en este día? Estoy a la expectativa, Señor, de ese milagro. Y luego entrar en ese tiempo de alabanza, de acción de gracias y de adoración al Señor. Vamos a estar de pie en esta noche, hermanos. Y allí donde cada uno estamos, podemos hablar con el Señor. Yo no sé en cuál punto estás tú. De pronto tú tienes que decirle al Señor: Señor, enséñame a creer en ti. Quiero que aumentes mi fe. Tal vez tú quieres decirle al Señor: Señor, yo quiero vivir una vida de oración, una vida donde cada día crezco en mi relación contigo, donde yo te hablo y tú me hablas también, y donde puedo acercarme a ti confiadamente. O posiblemente tú estás en un momento difícil en tu vida. Tal vez estás sintiéndote en el pozo de la desesperación. Has perdido la esperanza en el lodo cenagoso. Tal vez la depresión, la ansiedad, la angustia, el temor hacen mella en tu vida. Tal vez por la noticia, por algo que te ha pasado, porque tus cosas no salen bien. Yo te digo en esta noche: empieza a clamar al Señor. Empieza a creer en milagros. Empieza a vivir por fe, a declarar lo que no ve como si ya lo vieras, lo que no es como si ya fuera. Empieza a vivir por fe, a declararlo en tu vida, y empieza a decir: Señor, yo confío en ti. Una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis
mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré.